En Inusual somos Cosas muy chéveres. Latinoamérica Revolucionaria. Intenta llegarle mucho a los jóvenes, diferente, único. alegre. Volvemos. Hola inusuales, qué grato volver a estar con ustedes en estos podcasts Incast que es inmensamente grato llevar a cada uno de sus hogares. Hoy tenemos al profesor Gabriel Restrepo, benemérito docente de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo, escritor, quien hace poco terminaba un libro muy importante que conjuga de manera muy ecléctica filosofía, sociología, arqueología del saber, narrativa, literatura y que además tiene un título supremamente sugestivo, Améfrica Ladina, en la encrucijada de Marruecos, el sueño de una paz cosmopolita, de la colección de ensayos saharianos publicado en Marruecos. En fin, una obra muy significativa, máxime cuando un autor latinoamericano publica al otro lado del charco, podríamos decirlo muy coloquialmente, del otro lado del mundo, pero sobre todo con un neologismo muy interesante, Améfrica Ladina. Profesor Gabriel, como siempre, qué grato tenerlo en estos espacios y bueno, háblenos un poco de esta obra recientemente publicada. Maravilla, querido Pavel. Diré algo que a mí me fascinaría lanzar este libro en la ciudad donde fue editado, que es Granada, pero no en cualquier parte de Granada. Bueno, no podía soñar que se lanzara en la Alhambra. Claro, en el castillo legendario. Fascinante. No, en una de esas coincidencias que son asombrosas, en la librería Inusual. Es curioso porque es una librería llamada Inusual que está en Granada, ¿no? Que está fue una gran casualidad, de hecho. Que pues es como hermana gemela de la Corporación Inusual. Entonces allí se hacen presentaciones de libros. Este libro fue editado en Granada por la editorial Alulia, dentro de una colección de ensayos saharianos que lleva ya 12 títulos. Dos suyos, ¿no? Este es el segundo que usted publica. El segundo mío, el primero es Marruecos, Rosa de los Vientos, y es editada por un vasco que renegó de su carácter vasco, un iconoclasta. ¿A cuál más? ¿A cuál más? Es decir, me gana a mí en lo iconoclasta y en lo irreverente del pensamiento, ¿no? Él es un crítico de derechas y de izquierdas, de todo, tremendo. Un hombre ya muy cenis, por decirlo así, pero de mucha lumbre. Bien. José María Lizundia. José María Lizundia Samayoa. Bueno, entonces dejemos ese sueño como posible. El hacer un lanzamiento, de modo que este podcast Incas pueda servir de introducción para que un profesor insigne de la Universidad de Granada, González Alcantud, a quien cito yo en el libro y a quien tengo como amigo, es decir, como conocido en Facebook, hiciera la presentación del libro. Pero por supuesto hermanando a los dos inusuales. El inusual con el guión, que es más iconoclasta, y el inusual de la librería Inusual de Granada. Granada no es cualquier cosa. De Granada hablo yo en el libro. ¿Por qué? Esto tiene que ver mucho con la retorcida identidad colombiana. Para llamarnos Colombia se necesitó mucho tiempo. El nombre de Colombia, como aquí lo develo en el libro, este es un libro que tiene mucho tratado sobre los nombres. Ahora hablamos de Améfrica Ladina, de dónde viene eso. El nombre de Colombia fue propuesto por Miranda, Francisco de Miranda, cuando estuvo en Estados Unidos y se encontró
admirado por una poetisa negra llevada de Ghana a los Estados Unidos a los 8 años, que olvidó sus nombres iniciales para llamarse Phyllis Whitley, y que era Phyllis, el barco donde la trajeron, como esclava. Entonces ella adoptó el nombre del barco negrero que la trajo de África a Boston, nada menos que a Boston. ¿Y qué es Whitley? Whitley es el del esclavista que la compró. Pero esta niña fue adoptada por una familia que, dijéramos, se negó a aplicar la ley imperativa de Estados Unidos de que era prohibido enseñarle a leer y escribir a los esclavos. Y demostró una capacidad de aprendizaje tremenda, tal que empezó a escribir poesía, aprendió el griego y el latín. Aquí Irene, latinista, cómplice de Inusual, entonces se convirtió en una intelectual y una escritora de primer orden que llegó a asombrar a Washington, al mismo Washington, general Washington, ¿sí? Y escribió un poema en homenaje a Colón con ocasión del tercer aniversario del entre comillas, descubrimiento de América. En homenaje a Colón. Bueno, Colón ha pasado por las duras y las maduras, porque Colón no es una persona. Colón es un esclavista, pero también un místico. Como somos todos tenemos infierno y paraíso y cielo. Entonces, en ese momento Colón tenía un sentido libertario. Sí, por eso la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia era el King's College. Bueno, resumo. Esa mujer que se elevó de la esclavitud al empirio de las letras terminó su vida como indigente. Caramba. ¿Sí? O sea, un eterno retorno de lo igual. Un eterno, que es Colombia. El nombre de Colombia fue adoptado por ese poema a Colón de una esclava. O sea, nosotros llevamos también la condición del eterno retorno de lo igual y de la dualidad de Colón. Somos el oro, la obsesión por el oro metálico y la obsesión por el oro místico. Porque Colón tenía esas dos. En fin, el nombre de Colombia es adoptado por Miranda y continuado por Bolívar. Pero Colombia se llamó durante mucho tiempo Nueva Granada. Y de Granada, ¿por qué? Porque de Granada era Gonzalo Jiménez de Quesada. El arquetipo de un gran hombre pragmático, caballeresco, tenía los ideales caballerescos, pero también maquiavélico, que al final de su vida enloqueció por la obsesión por el dorado. Y eso es Colombia también. Eso es Colombia, esa mezcla de pragmatismo, de idealismo, de misticismo, de caballería, que termina como Arturo Cova en el delirio, o termina en el delirio de Pablo Escobar, o termina en el delirio de Uribe. Claro. Sí, porque también es eso. Uribe tiene mucho de caballeresco, mucho de pragmático, mucho de Maquiavelo. Pero ¿en dónde termina? En el delirio. En la megalomanía. En el delirio. Y nosotros tenemos que evitar que ese riesgo ocurra con el país. Claro. ¿No? Bueno, en fin, el libro es un libro sobre la paz. Ajá. La paciencia, digo yo, es la ciencia de la paz. Entonces, eso está muy relacionado, querido Pavel, con la nueva ruta libertadora por la paz y la educación. Claro. Bueno, en fin, Améfrica, ¿qué es? Ese término es de una antropóloga brasileña, Lelia González, claro, que era hija de Belo Horizonte, que era hija de un antiguo esclavo negro, trabajador ferroviario, emparentado con futbolistas, seguramente con Garrincha, por ejemplo, de los pies el famoso de los pies corvos. Y el sambo. Hija de una empleada doméstica. O sea, la unión de un negro, renegro, requete negro,
con una indígena, sierva, empleada doméstica. ¿Cuál es la categoría que en la pirámide de castas define eso? Esa figura. Sambo. ¿Y qué quiere decir sambo? Strambus en latín, que es torcido, como Garrincha. Como Garrincha. Como Garrincha. ¿Y por qué torcido? Porque no iba Hacia el ascenso del blanqueamiento. Hacia el blanqueamiento. Ajá. Es la única relación horizontal y democrática que hay en América Latina, por lo bajo. ¿No? Por lo bajo. Y esa extraordinaria figura de Lelia González escribió un texto en 1989 llamado Améfrica Ladina. Entonces yo quedé sorprendido, admirado, aterrado, porque la acuñación de ese nombre en lugar de América Latina, que es una cosa gala, Claro, que así tiene- como con dedito parado Sí, tiene y con cierta exclusividad, con cierto la simbolismo entonación positivo. de la R cultural, ¿no? América ¿No? Latina. Porque hemos sido muy afrancesados, Claro. como muy ingleses. Sí, y toda la poco- colonización europea, el y modernismo. poco colombianos y pocos ambos. Sí. En Es fin. una negación cultural, la razón de Exacto. Occidente que se llama. Bueno, entonces ella creó ese concepto de Améfrica Ladina uniendo a África y a Granada. Porque Granada, bueno, con Toledo, era el lugar del ladino. ¿Y qué es el ladino? Un ser que es intercultural e interlingüístico. Y el ladino se Interesante. multiplicó por 1000 acá con las comunidades indígenas. Hoy hay 64 lenguas indígenas subsistentes. Entonces, Colombia. el ladino es un idioma un ser de traducciones y de traslaciones múltiples. Entonces, América Latina, qué bonito, y España. Y entonces el libro fundamentalmente se dedica a explorar, a ver, ¿por qué se produjo un tratado de paz entre España y Marruecos? Y una guerra En milenaria, ¿no? 1767, luego de un milenio Una guerra de milenaria. agarrarse de las pelotas. Es como una de las guerras más largas de la historia, ¿no? Pues total, más que el conflicto de Ucrania y de Rusia, mucho Claro, más. eso tiene 14 años. Eso tiene- Nosotros tenemos el conflicto más inveterado de América Latina o de América Latina. que es Exacto, el nuestro el en Colombia, conflicto ¿no? de Ucrania y Rusia data del siglo XVI. En fin, bueno, yo podría hablar años Muchísimo. y años de este libro. Sí, claro, es un tomo voluminoso, sí. muy erudito. Pero tal vez lo último que yo quisiera decir para cerrar este podcast Incas Ajá. es lo Podcast Inca, siguiente. dijo Gabriel. Es lo siguiente. Sí, exacto. Es un término mixto, ¿no? El gringo del Guavirar. y el criollísimo del Incas. Ajá. Bueno. Sincretismo, diría. Exacto. Eso es muy a lo Nadino Espina. Ajá. Bueno, entonces es que esto fue escrito en Arauca. ¿Y por qué Arauca? Arauca es la periferia de la periferia, pero no, Arauca, querido Pavel, donde Trabajamos muchos años. trabajamos 7 años, Sí. es un lugar mundialmente relevante, es mundo. Y uno coge cualquier parte del globo y cualquier parte del globo está conectada con el mundo. Y Arauca sí que lo está. Arauca, ¿por qué? Porque, bueno, las tradiciones indígenas allá fueron muy importantes. Tú lo sabes por la emisora Guaycay Claro. Puro Estéreo. Segundo, porque allá llegaron los misioneros jesuitas que seguían el curso de la utopía de Tomás Moro. Nada menos. O sea, cómo una orden religiosa se incrusta en las fronteras desde Paraguay hasta Arauca. ¿No es cierto? Tanto que las tuvieron que expulsar los Claro. españoles y los portugueses. Pero la gesta que hicieron, dijéramos, de atravesar los Andes y de establecer haciendas ahí libertarias, fue muy importante. Por allí comenzó Humboldt su travesía que lo llevará por toda Sudamérica, por Europa, por Rusia, por África, a escribir ese libro máximo de geografía que es el Cosmos, antes de su muerte en 1859. Por allí pasó la ruta libertadora, que fue la puerta de apertura para la liberación de 6 estados latinoamericanos. O sea, Arauca, el petróleo también, la violencia. Arauca es el mundo. Sí, claro. Y entonces, este libro que es Mundo, pues se benefició mucho de esa Es de estancia experiencia. en una periferia, la periferia que sin embargo es
un centro del mundo. Claro, y que a la vez también es un bastión de paz. Bueno, porque ahí es donde quedan las me discusiones. alegró mucho este tránsito oral por el podcast Incas y el de Incas, Inusual. Inusual. Y bueno, ojalá nos encontráramos en la librería Inusual como dos gemelos, hermanos gemelos, el Inusual de allá y el Inusual de acá. Por supuesto, profesor Gabriel Restrepo, muchísimas gracias por esta presentación, pues muy sugestiva. El libro, por supuesto, la intención es que sea difundido, toda vez que trata algunos elementos que también permite una arqueología, el saber que reconstruye muchos acápites de la historia que aceptamos como previamente da, y son esas reflexiones disruptivas las que también pues encaminan ese conocimiento. Chao. Cuando Claro. lean el libro, por favor, tengan al lado tomates y huevos podridos y me los arrojan cuando yo eche una andanada tremenda contra Bolívar. Sí, es ¿Sí? Por que- traicionero, por mañoso, por oligarca, por retórico, por mentiroso, por duquista. Chao, inusuales, como siempre, la irreverencia erudita aquí, por supuesto, para todos ustedes. El proyecto Incas es posible gracias a Mario Neuta desde la dirección, Alejandro Cubillos desde la producción, Mónica Martín quien les habla y a nuestros invitados que son chicos y chicas muy inusuales.